Hola, mi nombre es Kimberly Núñez y les estaré hablando un poco acerca del libro La educación como práctica de la libertad del escritor brasileño Paulo Freire. Este libro fue publicado en el 1965. Aquí Freire plantea que la educación puede ser vía de cambio, camino de libertad para oprimidos y excluidos, es decir, de liberación. Destaca que la educación es un acto de amor, de coraje, es una práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, en la medida en que pueda perder el miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia y a la vez de solidaridad. La alfabetización no puede ser concebida como un acto mecánico donde el educador deposita en los analfabetos palabras, letras y sílabas. Esto no tiene nada que ver con la educación liberada. La conciencia de los analfabetos es una conciencia oprimida. Enseñarles a leer y escribir es algo más que darle un simple mecanismo de expresión. Se trata más bien de procurar en él un proceso de concienciación, o sea, de liberación de su conciencia con vista a su posterior integración en su realidad nacional, como sujeto de su historia y de la historia. Alfabetizar es sinónimo de concienciar. Buenos días, mi nombre es Doña Almanza y le voy a hablar del libro La educación como práctica de libertad. Mi subtema es la educación y concientización. Paulo Freire afirma que el hombre debe tomar conciencia por su propia existencia. Dice que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre, del mundo para transformarlo. La palabra praxis significa acción y práctica. Su obra es pedagogía del oprimido. Su oralidad refleja toda su praxis y su convicción sobre la creación del hombre que tiene derecho a comunicarse y relacionarse con los demás hombres. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Angélica Ravelo y les voy a hablar de la sociedad brasileña en transición. Es uno de los temas que Paulo Freire plantea en su libro La educación como práctica de la libertad. Y es que tiene razón cuando dice que el ser humano trasciende en un largo recorrido de tiempo y que en ese tiempo tiene relaciones personales e interpersonales con los demás. Y estas relaciones dialógicas es lo que lo hace diferente de otra especie animal. ¿Por qué? Porque critica, socializa con los demás. La sociedad brasileña estaba pasando por una situación muy compleja y era la de los obreros, la de la analfabetización, la de personas que no se expresaban, que solamente era lo que los de la alta clase decían. Pero Freire llama a un ente que vea al mundo como objeto, que esté en el mundo, pero que también actúe ante el mundo. Sociedad cerrada e inexperiencia democrática. Cuando hablamos de sociedad cerrada e inexperiencia democrática, no podemos dejar de mencionar los fuertes estudios realizados por Freire, donde él describe la situación de Brasil, donde la educación de Brasil estaba en manos de los colonizadores, donde el único interés de los colonizadores era lograr marginar el conocimiento de esta gente, obligando así a los grupos, obligando así a los nativos a trabajar la tierra. Ese era el único interés que ellos tenían. Pero Freire describe
que Brasil, con inexperiencia democrática, con un sistema feudal, con un sistema que no permite que el individuo sea capaz de discernir en la realidad en la que se encuentra. Una de las salidas que él plantea es que el individuo participe de las actividades sociales, que el individuo sea capaz de resolver problemáticas en el entorno en el que se encuentra. Cuando él describe lo que es la democracia, describe que allí los individuos pueden participar, puesto que es un sistema de organización de la sociedad en el que el individuo debe exponer su punto de vista. Mi nombre es Lorena Rodríguez y en esta ocasión les estaré hablando de un tema muy importante como es la educación. La educación como práctica es un libro escrito por el pedagogo brasileño Paulo Freire, en donde da las pautas para una buena educación. Freire dice que la buena educación no se distingue en una escuela o en un colegio o en una institución, sino que la buena educación es el accionar día a día del hombre, cómo se desenvuelve y se desarrolla en la sociedad. Este también plantea que no debemos adaptarnos a la sociedad en cuanto a la educación, que no debemos dejar que nadie nos diga qué es educación, sino adaptar a la sociedad a nosotros, a lo que nosotros creemos que es la educación. Freire también dice que la revolución educativa se formó en el siglo XX, a inicios del siglo XX, que antes del siglo XX las personas no tenían una buena educación ni tenían derecho a expresar sus opiniones. Hasta aquí mi exposición. Buena, mi nombre es Sandra Isabel Figueroa y voy a estar hablando de la educación como práctica de libertad. Mi subtema es el agradecimiento. Hablaba de que el autor realizó sus diversas investigaciones con diversas personas, también que tuvo un sinnúmero de deudas con numerosas personas que no creían en sus ideas y eran innovadoras. Hablaba con personas, con especialistas, con diferentes universitarios, también hablaba con personas que eran analfabetas, decían que lo enseñaron a lo que es el amor. En la aclaración también hablaba de que este ensayo no intenta ser un poco de historia de los fundamentos y de los resultados de esta clase de empeño de Brasil, que costó a su autor obviamente el alejamiento de actividades universitarias, prisión, exilio, empeño del que no se arrepiente y que valió la pena la comprensión y el apoyo de sus estudiantes, de intelectuales y hombres simples del pueblo, comprometidos todos con ello y el esfuerzo humanizador y la libertad del hombre y la sociedad brasileña. A estos muchos, de los cuales están sufriendo en prisión y exilio por el valor de mi rebeldía y por la valentía de su amor, ofrece el autor de este ensayo, Paulo Freire.